financiamiento y está organizado por el área de soporte técnico y por la Subsecretaría de Asuntos Pedagógicos. Y antes de empezar, a mí me gustaría, antes de ir directamente a las herramientas del campus, sobre las que va a estar desarrollando Diego bastante en profundidad, me gustaría hacer una introducción acerca de las cuestiones más pedagógicas. En ese punto elegí dos obras de arte. Ustedes identificarán acá el cuadro de Velázquez, de Las Meninas, y un espacio vacío también, que está construido, que está deconstruido en realidad por José Manuel Ballester, que es un pintor español. Y elegí este cuadro porque son las meninas vaciadas, ¿no? Como las aulas hoy las aulas están vacías. Y la propuesta de este espacio es que nosotros llenemos esas aulas, aunque sea desde la virtualidad, que las llenemos desde lo imaginario, pero también desde lo real. Y esta metáfora del cuadro vacío es como una invitación a pensar todo el potencial que tenemos para llenar esos espacios. Por eso, nosotros tenemos algunos propósitos para este curso que tienen que ver con la importancia de la integración de las nuevas tecnologías al aula, mucho más que en este contexto, mucho más que la tecnología en sí misma, es el diseño didáctico de estas tecnologías. Reconocer en el campus un entorno potente y favorecedor de aprendizajes, que ustedes puedan familiarizarse con las posibilidades que brinda el campus para diseñar buenas prácticas, pero también para poder diseñar buenas estrategias de evaluación, que el campus no sea la réplica de las clases presenciales. Y este es el gran desafío que tenemos el día de hoy y en todo el cuatrimestre. Intentar que nuestras clases subidas al campus de la facultad tengan una impronta particular, tengan una identidad particular, que no replique de ninguna manera aquello que sucede o podría suceder en el aula presencial. Y finalmente, utilizar del modo más creativo todos los recursos que tiene el campus a disposición, que son un montón. Entonces hoy vamos a trabajar un poquito sobre cuáles son las potencialidades del campus, cuáles son los manejos de los usuarios, cómo subir información, para qué sirven los foros, cómo subir una tarea y la retroalimentación. Pero además vamos a mencionar algunas cuestiones que a ustedes les resultan significativas, como por ejemplo el uso del cuestionario y su relación con la evaluación, cómo generar grupos y agrupamientos dentro del campus, y lo fuerte y lo significativo de los trabajos sincrónicos como complemento de los trabajos diacrónicos o mediados por el campus. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar de algunas características que tiene la web. Voy a dedicar aproximadamente entre 10 y 15 minutos, tal vez un poquito más, a la cuestión más pedagógica. Después nos vamos a meter de lleno en las cuestiones más técnicas. Estamos hablando hoy, muchos de ustedes lo saben porque vienen del área de la comunicación, de la idea de un prosumidor, ya no de un consumidor de tecnologías digitales, sino de un productor y consumidor de las tecnologías digitales. Sin embargo, en el ámbito de la educación no vamos a hablar de usuarios, sino vamos a hablar de estudiantes. Y esta es la gran diferencia que tenemos con el discurso de la comunicación convencional. Estamos pensando ya no en consumidores, sino en estudiantes que están intentando internalizar nuevos conocimientos. Esto se va a ver fuertemente favorecido por el espacio de la convergencia digital. La docencia en la utilización de las tecnologías contemporáneas o de las nuevas tecnologías, que son muchas, tiene que tener tres grandes pilares. Y esto no nos tenemos que olvidar. El pilar del contenido a trabajar es que es para nosotros lo fundamental. El pilar de la dimensión pedagógica, es decir, cómo voy a enseñar, qué tipo de transposiciones didácticas voy a hacer de ese contenido. Y luego, el pilar de la tecnología, que hoy va a ser nuestro soporte por excelencia para poder construir las dos dimensiones anteriores. Si nosotros no tenemos en cuenta las tres dimensiones en su complejidad, probablemente estemos centrados en el dispositivo o en el contenido y nos estemos olvidando de las experiencias de aprendizaje que tenemos que producir mediados por esas tecnologías. La idea es que nosotros podamos combinar algunos entornos en las clases.
Entonces, tenemos que tratar de interactuar o de generar espacios entre la sincronía y la asincronía, para recrear esos espacios comunicativos que podríamos haber tenido en la presencialidad, pero enriquecerlo con el potencial que tenemos acá en estas nuevas plataformas, con estas hibridaciones. Producir y poner en circulación nuevos conocimientos y saberes y modos de ver el mundo. ¿En dónde vamos a poner el acento o el énfasis nosotros? En procesos reflexivos, en habilidades profesionales, en la producción, selección o interpretación de textos. Vamos a intentar que las actividades que ustedes propongan, y ahí vamos a acompañarlos en la medida que lo necesiten, que integren rutinas del pensamiento, ¿no? Richard habla de hacer visible el pensamiento, y Perkins dice, todas nuestras actividades tienen que estar centradas en el pensamiento. Todo lo que nosotros hagamos no tiene que estar concentrado en la memoria, sino en los procesos reflexivos. Por eso, la idea es que ustedes empiecen a intentar actividades que inviten a los participantes a dar y recibir retroalimentación, que imaginen escenarios ficcionales, que integren las TIC como las tecnologías de la información y de la comunicación como uso frecuente en su propia disciplina o en su propia profesión, es decir, invitarlos a utilizar esos recursos tecnológicos que ustedes saben que en la profesión son los que más se utilizan. Entonces, actividades focalizadas en la documentación de experiencias, actividades conducentes a la elaboración gradual de una producción compleja. Y esto es importante. Sugerimos en estos casos la profundidad y no la extensión. Porque lo que va a pasar si no, es que nuestros estudiantes no logren apropiarse de eso que nosotros queremos transmitir. Entonces, esta cultura que viene del arte minimalista, tendríamos que empezar a ponerla en práctica también en nuestros escenarios contemporáneos del uso de las tecnologías. ¿Qué posibilidades nos da el campus? Nos da la posibilidad de subir links, subir guías de trabajos prácticos, lecturas, bibliografía, publicar enlaces, publicar y grabar videos propios con explicaciones, compartir material con temas vinculados directa o indirectamente al área, subir las consignas para los trabajos prácticos, generar evaluaciones y autoevaluaciones, generar consignas de debates a través del espacio de los foros, alentar publicaciones de los estudiantes a través del campus y fuera del campus. Entonces, el campus es como un espacio a habitar, un espacio a construir, donde la arquitectura que logren diseñar va a depender de cómo están imaginando ustedes esa clase. Estamos dividiendo el diseño del aula virtual en 3 grandes momentos. En el primer momento, en donde ustedes deberían presentar la asignatura. Pueden presentarla a través de un video con toda la cátedra, un podcast, un mensaje de voz. Ahí tiene que quedar clarísimo, de manera inaugural, como si fuese una clase inaugural, ¿qué es esta materia? ¿De qué se trata? ¿Por qué es interesante cursarla? ¿Cómo se enlaza con los otros conocimientos previos que ellos tienen, con las otras materias? ¿Cuáles son los propósitos? ¿Qué se espera de los estudiantes en este recorrido? Eso es lo primero que los estudiantes se tienen que encontrar. Luego, abajo o a un costado, depende del diseño que ustedes le quieran dar, tienen que subir su plan de trabajo docente. Es decir, el plan de trabajo docente tiene que estar siempre visible para los estudiantes, porque es un deber de ustedes y es un derecho del estudiante tener esta guía de lo que va a suceder a lo largo del cuatrimestre. Por supuesto, hacer un plan de trabajo docente adaptado a la virtualidad, adaptado a este distanciamiento, a esta multiplicación de la digitalización del mundo, como dice Barico. Ahí ustedes pueden linkear a Drive, a OneDrive, a un Dropbox, y les sugiero que suban toda la bibliografía que ustedes van a utilizar, desde el primer momento. Después las van a separar por unidades, pero que desde el primer momento los estudiantes tengan el plan de trabajo docente, el cronograma y a disposición toda la bibliografía. En un segundo momento, sí, Lo dale. pueden subir al campus también, no necesariamente tiene que ser a través de un link externo.
Exactamente. En realidad, tengo por defecto la idea del link externo porque lo que pasó en algún momento es que subían muchos videos directamente y eso sobrecargaba el campus, pero los PDF los pueden subir tranquilamente, es cierto. Ahora, el segundo momento también tiene que ver con ustedes. Van a tener que dividir el campus, ustedes van a usar el campus, o lo que utilicen en las unidades o ejes temáticas que hayan establecido en su plan de trabajo docente. Pero en cada unidad van a tener que involucrar varias cosas, y deberían estar, porque los estudiantes entran al conocimiento desde muchas puertas, y nosotros tenemos que abrir todas las puertas de entrada a ese conocimiento. Tienen que tener un material, pueden poner un video de ustedes explicando, pero tiene que tener un material de lectura explicativa o un material de bibliografía. Un video que amplíe la información en lo posible de ustedes o de una voz autorizada, ¿no? Puede ser alguien explicando lo que ustedes podrían explicar. Un podcast o grabación con explicaciones o relatos, unas guías de actividades o lectura de ese material bibliográfico, un foro de discusión de ese tema, un cuestionario que permita retroalimentación, y esto es importante, un cuestionario que no es evaluación, es retroalimentación, es decir, 3 o 4 preguntas que a ustedes les sirva para saber si los estudiantes van comprendiendo lo que quieren ustedes que comprendan. A lo mejor no es un cuestionario, a lo mejor es una invitación a una actividad, a hacer algo, a un hacer. Y finalmente, el envío a una tarea y para un esquema de síntesis, que puede ser un video, un mapa conceptual, una recuperación con preguntas a hacer dentro de un formulario de Google, lo que quieran. Pero acá hay una estructura que ustedes pueden ir llenando como quieran, pero la idea es que estas dimensiones puedan aparecer en su aula virtual. En cualquier momento ustedes pueden utilizar, esperen que me fui, el recurso del Zoom, el recurso del Cisco, el recurso del Skype. Además, no sabemos si los conocen, pero no tiene que ver con el campus virtual, pero son recursos interesantes para utilizar, como el Mentimeter o el Kahoot, que son recursos divertidos, que generan nubes de palabras, les permiten realizar gráficos estadísticos, encuestas sencillas, e incluso a veces nos sirven también para saber hacer una especie de reconocimiento de cuáles son los saberes de nuestros estudiantes antes de empezar a cursar la asignatura. Finalmente, la parte más controvertida del diseño del aula virtual es el tercer momento, que es donde ustedes van a diseñar una evaluación. Y la evaluación es importante que sepan que no tiene que ser memorística, que no necesariamente tiene que ser un multiple choice, que la evaluación no necesariamente tiene que ser individual, y que un buen diseño de una buena evaluación implica que los estudiantes puedan tener a su disposición toda la bibliografía. Que un buen diseño de una buena evaluación, siempre, pero mucho más mediados por tecnologías, donde la gente duda, bueno, y si se está copiando, y si está abriendo el celular, y si en realidad tiene al padre, la madre o el hermano experto al lado que le está soplando la respuesta. Bueno, para evitar todas estas controversias, lo que tenemos que hacer es un buen diseño de una buena consigna, en donde se involucre la posibilidad de recurrir a un saber que podemos tener acceso. Un libro, Google, un padre, un hermano, y entonces ahí se termina el problema de si se copiaron o no se copiaron. Elaborar una consigna de esa naturaleza es difícil, porque nos hace pensar como docentes. O sea, tenemos que pensar cómo podemos hacer para tener evidencias de aprendizajes sin que las evidencias de aprendizaje sean la mera reproducción de lo que decía el texto. Y hay algo importante también, considerar que la entrega de las evaluaciones puede ser llevada a cabo a través del envío de archivos, o puede ser llevada a cabo a través de documentos de procesadores de textos, pero también puede ser llevada a cabo a través de una filmación, o la evaluación puede consistir en una especie de collage de ideas, o un podcast, la evaluación no necesariamente tiene que ser escrita.
Puede ser, nosotros tenemos esa tradición, pero pueden empezar a imaginar a partir de este momento, el centro de la evaluación no es el control, el centro de la evaluación es que ustedes puedan ver si nuestros estudiantes pueden dar cuenta de ese proceso de aprendizaje. O sea, ¿qué queremos? ¿Cuál es el centro? ¿Cuál es el corazón de aquello que enseñamos y que estamos buscando saber si nuestros estudiantes lo aprendieron? Antes de empezar a diseñar su aula virtual en el entorno del campus, hay algunas preguntas que nos tenemos que formular antes que nada. Entonces, hay 3 decisiones que tenemos que tomar antes de empezar a pensar qué vamos a hacer. Decisiones disciplinares, es decir, ¿qué quiero enseñar? ¿Qué voy a enseñar? Decisiones pedagógicas, ¿cómo voy a enseñar? ¿A quién se lo voy a enseñar? ¿De qué manera? Y decisiones tecnológicas, ¿con qué entornos, con qué recursos, con qué plataformas? Esas son las preguntas que nosotros tenemos que contestarnos antes de empezar a diseñar el aula virtual. Pero para poder hacerlo, en realidad ustedes tienen que conocer todos los recursos que ahora Diego les va a contar, que tienen que ver con el campus en el entorno del Moodle de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Bueno, si les parece voy a compartir pantalla y voy a ir entrando en el campus, así podemos ver algunas de las herramientas que vamos a utilizar, ¿sí? Perdonen que me está avisando encima de que me quedé sin tiempo. Bien. ¿Todos están viendo el aula? ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, nosotros tenemos creado con Miriam un espacio dentro de la categoría Asuntos Pedagógicos que se llama el uso del campus virtual como complemento de la enseñanza presencial. ¿Sí? Si quieren, pueden ingresar ahí. Bueno, perdón que lo tenía abierto de hace rato. Bien. Mientras que Diego ordena, ustedes todos tienen ya usuario, ¿verdad? De la plataforma. Sí. Ok. Creo que la mayoría ya tenía y les creé las aulas a aquellos que no tenían y los asigné como docentes de esas aulas. En este aula en particular, cuando ingresen, van a ingresar como docentes. Pero para que tengan en cuenta, todas las aulas, cuando ingresan a un espacio en particular, entran como estudiantes. Nadie se puede autoasignar el rol de docente. Esto es un tema importante. Y no pueden asignar roles iguales o superiores al de ustedes. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque esto es un tema importante porque muchas veces me dicen, no puedo entrar como docente o asigname como docente en el campus, y en realidad no es en el campus, sino en la asignatura particular. Y el mismo usuario le sirve para todas las asignaturas. ¿Sí? En particular en este aula tenemos una estructura de un formato estético que se llama mosaicos. Normalmente la que viene por defecto es el formato de temas, que es el choclo largo de información, pero como ven en este, son bloquecitos, y dentro de cada bloque tenemos la información. ¿Sí? Fíjense, y van desplegando. ¿Qué es lo que nos da como ventaja esto? Que es mucho más amigable la visualización para el estudiante. Y no solo eso, sino que también para cuando uno ingresa desde un teléfono celular, les voy a mostrar cómo se ve. ¿Ven? La vista esto es como si yo estuviera entrando desde un celular. Fíjense que pone los bloquecitos de una forma mucho más amigable para el celular. ¿Sí? Vamos a volver al formato tradicional. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a ver cómo incluir un contenido en el campus. Para esto, vamos a ir. Primero a cargar vamos a activar la edición. Si no activamos edición, no podemos hacer modificaciones. Pero sí podríamos, por ejemplo, agregar un mensaje en el foro, dejarle un mensaje por el chat de la plataforma a nuestros estudiantes.
Pero bueno, como ahora vamos a hacer una modificación de alguno de estos bloques, vamos a activar la edición. Y fíjense cómo ya me cambió el formato del campus. Ahora yo tengo estos botones que dice añadir una actividad o un recurso, en donde podemos agregar más información. Pero no solo eso, sino que, por ejemplo, yo acá tengo el foro de novedades. El foro de novedades es el canal natural, vamos a decir, de la materia hacia los estudiantes. Este foro es unidireccional, no es un foro tradicional. Desde acá podemos poner mensajes. Cada docente puede poner un mensaje, pero los estudiantes no pueden contestar. Esto es importante porque no esperen una respuesta en este foro. ¿Para qué nos sirve? Vamos a suponer que tenemos que avisarle a los estudiantes que el martes tenemos examen. Entonces lo ponemos en este foro. ¿Sí? O no sé, que no vamos a tener clase, o le queremos mandar el enlace para la conexión de Zoom o de Skype o de la plataforma que utilicemos. Lo podemos hacer a través del foro de novedades. No así si queremos dejarle, por ejemplo, una pregunta o una consigna para que nos respondan. No sé si querés acotarle algo, Miriam, sobre el tema del foro este en particular. Bien, perfecto. Vamos a suponer que nosotros no queremos que este foro se llame novedades, sino que queremos que se llame avisos de la materia. Perdón, no sé si vieron lo que hice. Venga, acá hay un lápiz. Presionan sobre el lápiz, borran novedades y le ponen avisos de la materia. Esto mismo que hice hace un ratito con novedades, fíjense que lo puedo usar para cada bloque que yo tengo. Es decir, yo podría ponerle acá, como les dijo Miriam, por un ejemplo, poner cada uno de los ítems que tenemos en la materia, cada una de las bolillas. O podría decir, bueno, yo estructuro mi materia como contenidos de teoría, contenidos de práctica, exámenes, APEs, lo que ustedes quieran. Dentro de la materia, la estructuración la hacen ustedes. Traten siempre de ser coherentes para que cuando sus estudiantes ingresen puedan encontrar el material, no que, no sé, por ejemplo, tener 54 bloques y el material importante está en el 53 y es probable que no lo encuentren. Tratemos de ser prolijos y coherentes cuando subimos la información, para que sea fácil de encontrar para el estudiante, ¿no? Bueno, vamos a suponer que yo quisiera modificar el mosaico 4, entonces le pongo, no sé, material de práctica. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿O no entendimos nada y ya los perdí? ¿Están todos durmiendo? Me parece que sí. No, Die, están despiertos, yo los veo. Bien. Bueno, ¿qué sería lo siguiente? ¿Qué pasa si yo quisiera agregar un contenido? Ahí ya tendría que elegir primero en qué bloque lo voy a poner. Vamos a suponer que fuera acá en el de material de práctica que armé recién. Lo abro. Perdón. Y acá ya tenemos la estructura de ese bloque en particular. Y ahí voy a agregar una actividad o un recurso. Lo primero que vamos a mostrarles es cómo agregar un texto básico. Si yo quisiera agregar una información o un enlace, algo que se vea directamente... Ah, perdón que yo fui muy rápido. Que se vea directamente sobre la página. Entonces vamos a ir a añadir una actividad o un recurso. Fíjense que acá está bien diferenciado actividad de recurso. Actividad son todas aquellas actividades propiamente dichas en la cual el estudiante tiene una interacción con nosotros. Sean los cuestionarios, los foros, un chat, una tarea. Mientras que los recursos son aquellos que dejamos nosotros, por ejemplo, el power de la clase. Un archivo, una etiqueta, una web, un video, en donde no hay una interacción de vuelta del estudiante. ¿Se entiende la diferencia? ¿Por qué hacen
una cosa o la otra? Bien. Si abrimos este espacio, vamos a ver que nos despliega este menú en donde tenemos, lo que les decía, primero las actividades, sé que tenemos un montón de actividades, y después tenemos los recursos. Lo primero que vamos a ver es un recurso que se llama etiqueta. Dentro de las etiquetas, fíjense que nos va a desplegar esta ventanita, nos aparece una especie de Word sencillo. ¿Sí? Acá podemos escribir algo, no sé. Ingresen al siguiente video. Bien, yo lo que voy a hacer ahora, y que es lo que les recomiendo que usen, traten de usar, que cuando tengan videos para publicar, que los publiquen en YouTube a los videos. Y no en la plataforma. Aparte que la plataforma no les va a permitir subir videos muy grandes porque el límite es de 30 megas. Y esto tiene dos razones, los 30 megas. Una es que obviamente que no habría, si le ponemos un archivo mucho más grande, no habría discos que aguanten en los servidores de la facultad. Y otra es que, recuerden que muchos estudiantes bajan la información desde celulares. Y cuando ustedes le bajan 30 megas al celular, pueden estar provocándole que les llenan el celular. Entonces traten de no ponerle mucha cantidad de archivos pesados. Bueno, ¿cómo hacemos para publicar un video de YouTube en nuestra página? Lo que vamos a hacer es, vamos a suponer que este es el video que queremos ver, vamos a ir a compartir y le ponemos acá copiar. Nos venimos al campus, a la etiqueta, vamos acá donde está el botón de enlace, lo ven a la cadenita, y lo pegan ahí. Y fíjense que aparece así, como se ve el enlace directamente. Ahora yo le voy a dar guardar cambios y regresar al curso, y van a ver que queda el video directamente empotrado en el campus. ¿Sí? Con solo hacer eso, de poner la cadenita y pegar el enlace. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna consulta? Ya directamente, sin salir de la plataforma, nosotros tenemos el video que lo trae desde YouTube. ¿Sí? Y podemos usar cualquier video que esté en YouTube, no necesariamente lo tenemos que haber subido nosotros. ¿Sí? Bien. Vamos a volver. Bueno, vamos a suponer que, ¿qué pasó? Yo me equivoqué, no era este video y lo tengo que editar. Con la edición activa, ¿sí? Fíjense que acá tiene que decir esto, y aparte que tiene que decir acá editar, tengo varias opciones en editar. Para cada bloque me va a aparecer este botoncito de editar. Con editar ajustes yo vuelvo a la pantalla que estaba recién. Después tenemos ocultar, que es para que nuestros estudiantes no lo vean. Fíjense que el ocultar, a ver acá, si era... No, el ocultar, lo podemos ocultar todo el bloque o podemos ocultar cada una de las cosas que vamos a poner. Podemos duplicarlo. Para este caso no tendría mucho sentido, pero podríamos utilizar que, no sé, por ejemplo, nos ha pasado mucho de que tienen tareas que quieren tomarle a varios grupos por separado. Entonces, duplican la tarea y lo van viendo para cada uno. O directamente lo pueden borrar también. ¿Sí? Yo iré a editar ajustes para que vean que estoy volviendo a la página en donde podía editar el texto. Fíjense que esto después también tienen algunas herramientas básicas como poner en negrita, cambiarle los colores. Son muy básicas las herramientas. Tienen hasta un editor de ecuaciones, herramientas de centrado. Pero bueno, para la mayor parte de las cosas que vamos a hacer, alcanza. Otra ventaja que tiene esto es, por ejemplo, si ustedes suben cualquier texto, siempre este texto en particular es mucho más fácil para leerlo en celulares, porque se va acomodando a la pantalla. ¿Sí? Entonces, muchas veces es mejor tener un texto pegado en una etiqueta que
subirles un PDF que desde el teléfono celular muchas veces es más complejo para verlo. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? Bien. Vamos a seguir. Bueno, vamos a ver otro tipo de actividad. ¿Qué pasa si yo quiero subir un PDF? Que era lo que habíamos visto hoy. Tenemos dos opciones, o tres en realidad. Podemos subir archivos, un archivo solo, podemos subir una carpeta, o podemos subir archivos dentro de una carpeta. Por ejemplo, si nosotros vamos a subir el material bibliográfico, por una cuestión de prolijidad, yo les recomiendo que lo pongan dentro de una carpeta. No quiere decir que esto es obligatorio así, pero es mucho más prolijo tenerlo en una carpeta que tenerlo todo desperdigado por el campus. Entonces, vamos a crear una carpeta, le ponemos un nombre, material. Estoy recreativo hoy. Si quieren, le ponen una descripción de qué es lo que van a encontrar dentro de la carpeta. Y fíjense que acá me aparece un espacio para subir los archivos. Yo puedo tanto subir con arrastrar y soltar, como presionando acá en el botón y buscándolo al archivo, ¿no? Justo a ver acá. Esperen que voy a buscar algo que pueda subir. Vamos a subir este archivo que dice prueba. Ay, justo tengo la ventanita y no me deja ver. Ahí está. Bien. Y así vamos subiendo todos los archivos. Y le vamos a dar guardar cambios y mostrar. Y se vería así, ¿ven? Y ahí tengo el PDF que puedo descargar. Y esto es lo que ve el estudiante directamente. Perdón. Y fíjense, lo mismo que antes. Si yo le pongo editar, puedo borrarlo al archivo o modificarlo. ¿Sí? Vamos a suponer que yo no lo quiero más a ese archivo, borro y guardo los cambios. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto? En realidad es bastante común, es como adjuntar un archivo, básicamente. Y pasa lo mismo cuando, fíjense cómo ahí ya me apareció la carpetita. Cuando yo le pongo subir un archivo solo, pongo agregar, acá le pongo, no sé, el título del archivo, que era prueba en particular. Subir. Y lo guardo. Entonces, cuando voy a la materia, ahí me aparece el archivo PDF. Por eso la recomendación siempre es que traten de subir las cosas en PDF. No implica de que no lo puedan subir en otro formato. Pues, por ejemplo, no sé, tienen que hacer cuentas y te dicen, bueno, lo subo en formato de Excel o en formato de cualquier otro tipo de plantilla de hoja de cálculo, y bueno, lo tienen que subir en ese formato, ¿sí? Porque si no, no van a poder interactuar. ¿Se entendió? Bien. Bueno. Vamos a ir ahora otra vez a la página principal, y ahora sí vamos a ver un poquito cómo se usa el foro de novedades. Yo ya le cambié el nombre, pero bueno. Una cosa a tener en cuenta, que hasta hace poquito podíamos, cada vez que mandábamos un mensaje a novedades, se disparaba inmediatamente un mail y le llegaba a todos los estudiantes. Por una cuestión de que estábamos mandando 21.000 mails por día, Cómputos nos pidió de que cambiáramos el formato y que se mande un solo mail por día con todo el resumen del foro. Así que ténganlo en cuenta de que si lo están mandando para que les llegue inmediato, no les va a llegar. Todos los mails se mandan al mediodía y creo que dice resumen de foros o foros, una cosa así en el asunto. ¿Sí? Esto, el foro funciona tal cual como funciona el correo electrónico. Fíjense que yo entré, pongo añadir un nuevo tema, asunto, práctica de foro, le vamos a poner asunto y mensaje.
¿Sí? Bueno, a ver, cualquier cosa. Y lo ponen enviar al foro, y listo. Y en algún momento les va a llegar el mensaje. Eso es toda la complejidad que tiene el foro. Para mandar, ¿no? Obviamente, porque yo podría después, si lo voy a usar a estos foros, no al de novedades, recuerden, pero cualquier otro foro, puedo usarlo para que me vayan respondiendo. Yo acá podría responderme a mí mismo. No tiene mucho sentido, pero bueno. ¿Ven? Y ahí va respondiendo en un anidado para que veamos cómo va la conversación. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta de foros? La idea de los foros es un método de comunicación asincrónica que es el más recomendado para este tipo de plataformas, porque ustedes lo dejan acá en el foro y lo ve todo el mundo, todos los estudiantes pueden ingresar al foro y pueden alentar el debate para cualquier tema. Bueno, vamos a volver a la página principal. No sé si se los comenté, pero acá arriba en la barra gris tienen la barra de navegación. Acá donde dice Moodle en particular, va a estar un nombre corto o un resumen del nombre de su materia. ¿Sí? Siempre que presionen ahí, vuelven a la página principal de la materia. ¿Sí? Estamos... Bueno, ¿qué pasa si yo, en vez de usar el foro de novedades, como decía Miriam, quiero crear un foro? Entonces, lo que voy a hacer es, voy a añadir un foro de preguntas y respuestas, o de dudas, o de consultas, como le quieran poner. Vamos a añadir un activado recurso, vamos a buscar foros, y le damos a agregar. Acá le vamos a poner, por ejemplo, consultas. Acá en la descripción, y es importante, pónganle las normas del foro, de qué es lo que van a preguntar, más que qué es lo que pueden preguntar, sino cómo tienen que consultar, que traten de ver en los hilos del foro si ya no se respondió la pregunta, que si saben alguna respuesta que no tengan problema en contestarla, porque muchas veces también, no sé si les pasa, pero cuando tratan de explicarle algo a alguien, también aprenden el tema. Yo se los digo desde el rol de estudiante, muchas veces he aprendido más contándole a un compañero, tratándole de explicar con mis palabras un tema, que incluso de lo que me explicó el profesor. Entonces, está bueno también, aunque se equivoquen, porque nosotros los podemos corregir, que le podamos, que puedan contestar los estudiantes a las preguntas de otro estudiante. Bien. En tipos de foro, fíjense que hay varios. Nosotros en particular vamos a usar más el foro para uso general, que es el que nos permite hacer una discusión tipo de, como el foro de novedades, que se veía que es el anidado. Y en particular no nos vamos a meter mucho en toda la configuración ahora, vamos a dejarlo tal cual como está. Sí es importante, en ajustes comunes del módulo, decirle si vamos a trabajar con grupos o no. Si le ponemos no hay grupos, cada mensaje que ponemos le llega a todo el mundo. Si ponemos grupos separados, solo lo va a ver a cada comunicación que pongamos, el grupo en particular al que se lo estamos mandando. Y si ponemos grupos visibles, lo van a poder ver todos, pero solo van a poder responder los del grupo en particular. ¿Sí? Le vamos a dar guardar cambios. Por defecto está en grupos visibles. Bueno, y yo ahí creé un nuevo foro para hacer consultas. Probablemente ahora ni siquiera es objeto del día de hoy, porque si no estaríamos hasta las 3 de la mañana, pero el tema de la división de grupos, subgrupos, etcétera, también lo usan mucho las cátedras masivas, porque dividen en grupos por comisiones. No sé cuánta cantidad de estudiantes van a tener ustedes, pero en algún momento van a tener,
con Diego, si quieren, organizamos algo en particular, pero en algún momento van a tener que empezar a interiorizarse acerca de cómo hacer los grupos, cómo hacer los agrupamientos, para que cada comisión tenga cierta autonomía, pero que a la vez puedan participar todos juntos. Sí, tal cual. Bueno, fíjense que acá una cosa en particular para cuando ustedes quieren acomodar las cosas, para que le queden, por ejemplo, yo quiero que consultas me quede arriba de avisos, o que pase a acá donde dice bienvenidos. Para cada cosa, cuando lo tenemos activa la edición, nos aparece acá el cursor con la manito, y fíjense que es tan fácil como lo toman con el botón izquierdo del mouse y lo desplazan a donde lo quieran tener. ¿Sí? Y ahí ya me quedó ordenado diferente. Bien. Y lo último que vamos a ver, que perdonen por la velocidad porque el tiempo no nos deja, pero igualmente después les vamos a pasar todos los videos para que lo puedan ver, que incluso también lo pueden encontrar muchos de los videos en otra materia que tenemos en el área pedagógica que se llama, ¿cómo era que le habíamos puesto? Administrando una asignatura en el campus virtual. Si no recuerdo mal, mi memoria ya no es lo que era, miren. Bueno, ahí van a poder encontrar todas las herramientas de evaluación que vamos mostrándoles cómo se usan. ¿Sí? Bien. Y por último, como para mostrarles algo también importante del uso del campus, es el manejo de los usuarios, que les habíamos mostrado un cachito. Creo que era ese también, ¿no? El que habíamos puesto, Miriam, si no recuerdo mal. Bien. Esto está dentro de administración del curso, usuarios, usuarios matriculados. Y acá nosotros podemos ver el listado de docentes que tenemos. En particular ahora porque solo tenemos los docentes. Pero también podríamos ver a todos los estudiantes en este listado. Vamos a suponer, por ejemplo, que Edgardo no tenía nada que hacer acá, le decimos, y lo borramos. Y yo quiero agregar, por ejemplo, algún estudiante, Albertina, la vamos a poner de estudiante. ¿Vieron cómo lo hice? No sé si se llegó a ver. Acá hay un botón que dice matricular usuarios. Cuando entran en usuarios matriculados, me aparece un buscador. Y la buscamos a Albertina. Fíjense que acá está el rol. Obviamente que acá a ustedes le va a aparecer docente, auxiliar y estudiante. El docente auxiliar es un docente que puede ver todo lo mismo que hacen ustedes, pero no puede editar. Esto se usa mucho para los estudiantes, para los Adscriptos. auxiliares alumnos. Bien, y le doy matricular. Y fíjense que yo ahora ya la tengo acá matriculada a Albertina. ¿Sí? Fíjense también que podemos ver cuándo fue la última vez que entró. Para que tengan en cuenta, el campus registra cada clic que hacemos desde que entramos hasta que salimos. Queda todo guardado por un plazo de 180 días. Cuando ustedes entran en la matriculación de usuarios, acá tienen el tachito de basura, donde le pueden dar de baja a un estudiante. La vamos a dar de baja a Albertina. Perdona, Albertina, que te estoy usando como ejemplo, pero esa es la que más conozco, creo, del grupo. Y yo con eso ya la di de baja. Pero fíjense también que tienen otras opciones, como pueden decirle hasta cuándo dura la matriculación, pueden poner una fecha específica, pueden decir que está suspendido. ¿Cuál es la diferencia entre sacarlo y ponerle suspendido? Si nosotros lo sacamos a la persona, puede volver a entrar. Mientras que si yo le pongo suspendido, no va a entrar, pero tampoco puede generar la rematriculación. ¿Sí? Yo ahí lo que hice fue, por ejemplo, a Noelia la bloqueé. No va a poder entrar ahora. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es la diferencia?
Sí. Le bloquean el acceso a la materia. Con las cosas, otra cosa que, por ejemplo, sobre esto de que volver atrás, si ustedes borran un contenido, lo borran. No hay papelera. Por eso queríamos dejar este cuadro abierto y volver a recordar que en realidad las aulas no están vacías, las aulas están llenas, son otras aulas las que están en este momento. Probablemente el edificio de Funes esté un poco deshabitado en estos días, pero no están deshabitadas las aulas de la Facultad de Ciencias Económicas. Y con esto, una invitación a que ustedes empiecen a construir sus espacios dentro del campus virtual, tal como les contó Diego hasta ahora. Sean bienvenidos a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, sean re bienvenidos a aquellos que ya están trabajando, y cualquier cosa, con Diego estamos a su disposición.